Y bueno amigos, espero que estén muy bien, que la estén pasando súper bien en estos pues días que el Madrid no juega. Realmente pues son un poco tediosos porque al final uno siempre está como con ganas de ver al equipo, pero tampoco vamos a reventar a los chicos, ¿no? Tampoco lo vamos a ir a poner a jugar. Es que si yo digo que si fuera por los madridistas y más en una etapa tan ilusionante como esta nueva era de Xabi Alonso, los pondríamos a jugar prácticamente día sí y día no, y cuidado con no ponerlos a jugar todos los días, ¿no? Pero bueno, quiero que analicemos varias cosas porque ayer quedó eliminado el Atlético de Madrid. Quiero que veamos algo de Griezmann. Voy a ver algo de Pedrerol que me acabé de encontrar y me pareció sencillamente vergonzoso. Y quiero ver algo de Maldini, que nos ha demostrado que cuando se quita la camiseta, muchachos, este hombre puede tener ciertas cosas interesantes. Cuando se quita la camiseta del Barça, puede tener cosas más que interesantes Maldini. Yo creo que es algo que todos tenemos en cuenta. Y voy a finalizar con un video que me he encontrado sobre uno de los nuevos fichajes del Real Madrid, Dinhausen. Que chicos, de verdad me pareció brutal la mentalidad, y lo que tiene este chico es absolutamente de loco. Les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar con lo de Griezmann, que lo tengo ya aquí, o lo debería tener, no sé por qué ya no está Griezmann en pantalla. Y bueno chicos, Antoine Griezmann pues básicamente ha dicho algo que no sé qué tanto vaya a gustar, ¿no? No, yo creo que está bien hablar del árbitro, que a veces pues tienen sus fallos y van a fallar y volverán a fallar, pero no nos tenemos que concentrar en eso, sino en qué podemos mejorar, en qué tenemos que hacer para ganar los partidos y intentar enfocarnos solo en el partido y no en el árbitro. Y yo creo que ahí pues será mucho trabajo que haremos. Obviamente yo creo que todo el mundo puede mejorar, nosotros, los árbitros, todas las competiciones que hay, pero no hay que milarse y ver que hay veces que no estamos al nivel y que hay que resolver eso. Es que es absolutamente contundente y demoledor que Antoine Griezmann prácticamente vaya directamente a señalar a este hombre, al Cholo Simeone. Estoy tratando de jugar aquí un poco con el tema del volumen, que siento que me está saturando exageradamente. Me parece que esto se ha roto un poco, pero bueno, lo voy a bajar manualmente aquí, ¿no? Y chicos, sí, es tremendo, porque pues básicamente lo que ha salido a decir Antoine Griezmann es que hay que mirarse un poco, que no estamos haciendo las cosas bien, que somos un drama. Y bueno, Simeone, es que, mira, para ponerles en contexto, el Cholo Simeone hace un mes más o menos, antes de empezar el Mundial de Clubes, todavía estaba llorando con el tema del doble toque de Julián Álvarez, que bueno, creo que lo tenía absolutamente claro todo el mundo, ¿no? Es una cosa impresionante lo de este hombre, ¿no? Pero bueno, a seguir adelante, vamos a ver cómo le puede pesar esto a Griezmann, porque en este tipo de clubes, Barcelona y Atlético de Madrid, con algunos casos muy puntuales, no se puede decir la verdad, es prácticamente ilegal, ¿no? Vamos a colocar esto de Pedrerol, que invitó aquí el cafelito a este hombre que no sé quién es realmente, pero parece que es amigo de Vini, parece que juega al pádel, un montón de cosas, y miren cómo lo pone en su sitio por siempre estar tirándole mierda a Vinicius. ¿Quién merece el Balón de Oro? ¿Quién merece el Balón de Oro? Buah. Mbappé, Dembélé, Lamine Yamal. Estaríamos ahí, ¿no? ¿Está entre esos tres? Sí. Mbappé. Ahora, para mí el mejor es Vinicius. Para mí. Porque es amigo, porque juega al pádel contigo. No. ¿No? Juega al pádel contigo, ¿no? No porque sea amigo mío, no porque juega al pádel conmigo, sino... ¿Juega bien? Está mejorando. Está mejorando. Sí. Está mejorando. Pero, oye, tengo que decir que ha mejorado mucho, ¿eh? Ha mejorado mucho, sí, ¿no? Sí. Para ti Vinicius es mejor. Vinicius. Sí. Yo creo que hace tiempo que no veíamos a un chaval hacer las cosas que hace Vinicius. Es verdad, una locura. De verdad. Y sobre todo la gran persona que es. La gran persona. Impresionante. ¿Es el gran desconocido? Me fastidia muchas veces, no sé, las cosas que se dicen de él, porque creo que es injusto, de verdad, De verdad, desde mi punto de vista. ¿Le has tenido que aconsejar o no, animar? Que va. Él tiene un grandísimo alrededor. ¿Sí? Sí. Bien rodeado. Espectacular. Grandísimos amigos y muy buen alrededor, de verdad. Muy bien. Chicos, ahí está lo que les decía. Miran que básicamente Pedrerol ahí tirándole la mierda a Vinicius como siempre, y el chico pues
ha decidido pegarle una humillada absolutamente histórica, porque le ha dicho, se me molesta que digan las cosas de Vinicius, para mí es el mejor. Ahí más bien intenta cambiarle un poco el tema al final Pedrerol, porque ve que le estaba poniendo en su sitio, y es que, repito, lo de esta gente contra Vini es digno de estudio, es una cosa avergonzante. Pedrerol ha perdido todo tipo de cualquier cosa que tenga que ver con la dignidad. Es una cosa absolutamente impresionante. Pero bueno, muy en la línea de lo que es Josep Pedrerol, lo que es el chiringuito y lo que ha sido contra Vinicius, un futbolista que pues básicamente no ha decidido o ha decidido no darle la bola que ellos querían que les dieran, como si habrán hecho otros, y pues básicamente es algo que no les ha gustado, al punto de que han terminado amenazando, según lo que contaba Iñaki Angulo, ¿no? Es una cosa impresionante. Vamos a colocarlo de Maldini y en breve cerramos con lo de Hausen, que me pareció brutal. 30 segundos de Mundo Maldini, que repito, cuando se quita la camiseta suele dar puntos muy, muy interesantes. Yo creo que cualquier culé que sea más o menos, tenga la cabeza bien puesta y que no sea un fanático, es imposible que no reconozca que eso el Barça no debió hacerlo. A mí me parece imposible reconocer eso. O sea, tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros. Pues debería empezar Laporte, entonces, ¿no? Pues sí, pero claro, eso es imposible que cualquiera. Lo que pasa es que luego ya llega un momento. Estos son grados de fanatismo. El que sea más fanático, pues a lo mejor te pone una excusa. Es absolutamente demoledor, de verdad. Y mira que hemos criticado a Maldini durante muchísimo tiempo, muchachos, sin ir lejos con esto del Mundial de Clubes, el ridículo que está haciendo junto con Mr. Chip. Pero mira que hemos criticado a Maldini muchas veces, pero cuando alguien tiene la razón, por muy tonto que nos pueda llegar a parecer, hay que dársela, y esta vez Maldini ha estado de 10, muchachos, porque si se detienen a pensar un poco, pues básicamente es un tipo que ha dejado una sensación de transparencia en este tema con el caso Negreira, al menos dando su opinión al respecto en este caso en concreto, ¿no? Creo que es algo natural. Espero, muchachos, que si los que me sigan viendo mis videos de aquí a un tiempo me ven a mí ven al Madrid envuelto en un tema de estos y me ven a mí defendiendo lo indefendible, les agradezco que me pongan todos los comentarios negativos posibles y dejen de seguirme todos los que puedan, porque esto sería absolutamente bochornoso. Es algo tan sencillo como un tema moral y que todos deberíamos tener claro, pero que esta gente le están tan cómodos en este mundo absolutamente bochornoso que pues les da exactamente igual, ¿no? Cerramos con esto de Dean Hausen, que me pareció demoledor. No sé quién es esta chica, si alguien la conoce y le quiere hacer publicidad a sus redes sociales donde suba su contenido, no sé quién es realmente, lo pone en los comentarios, porque de verdad he estado tratando de ver y no lo encontré, pero parece que es de DAZN esta periodista. Tuvo un accidente de tráfico y aún así quería ir a entrenar. Un coche boca abajo, una madre preocupada y un niño que no piensa en otra cosa más que en llegar a entrenar. Tenía 12 años y más que un talento, tenía una obsesión: ser futbolista profesional. Hoy ese niño es Dean Hausen, nuevo central del Real Madrid. El niño que hacía 1 hora de coche cada día para ir a entrenar, que jamás faltaba y cuya ausencia un día encendió todas las alarmas. Hasta que desde la grada un padre avisó a los entrenadores: Dean ha tenido un accidente de tráfico. Quienes lo entrenaron en Málaga aún recuerdan ese día: accidente de tráfico, auto volcado, susto y una frase de Dean a su madre que los dejó helados: dile al mister que no se preocupe, que pida un taxi, que quiero ir a entrenar. Esto no es una leyenda, es una anécdota real, un reflejo de su carácter y de su hambre, de un chico que con 11 años ya decía: voy a ser futbolista profesional, y lo cumplió. Pasó por Juventus, Roma, por la Premier League y ahora defiende el escudo del Real Madrid. Es mejor que Varane a su edad, y esto lo dice uno de sus exentrenadores, y no lo dice por decir. Hausen no juega al fútbol, lo vive, lo estudia, lo respira y lo demuestra con hechos, porque el talento te lleva lejos, pero la mentalidad es lo que te hace quedarte. Es absolutamente espectacular, muchachos. Y bueno, la prueba de que el Madrid ha hecho un fichaje, lo comentaba en mi otro canal. De hecho, ayer en el directo creo que lo dije en el otro canal, dije varias cosas sobre Dean. Dije, me parece demoledor lo que tiene el Madrid con este chico. Es de las cosas más bestias que he visto en mucho tiempo, por personalidad, por carácter, tiene hasta liderazgo. Es que tiene muchas facetas que, bueno, obviamente hay que seguir trabajando. No hay que confiarse, no hay que relajarse. Él me imagino que va a seguir trabajando, pero este chico tiene absolutamente todo para convertirse en un central de época en el club más grande de la historia del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, pero me pareció muy curioso, esto no lo sabía. Y bueno, siempre este tipo de documentaciones, de documentales o de clips, de videos, este tipo de información, es bueno saberla para más o menos tener en cuenta que ha hecho un futbolista del Real Madrid para llegar al nivel al que está. Es decir, fichar por el club más grande de todos los tiempos no es algo que está al alcance
de muchas personas, o sea, probablemente el 1% de los futbolistas que llegan a jugar profesionalmente, imagínate los que no llegan, pero bueno, ahí está. ¿Y por qué Dinhausen está donde está? Porque tiene una mentalidad que tenía muy claro desde el día número 1 que era lo que quería, ¿no? Así que bueno, lo dejo hasta aquí, esperando que hayan disfrutado. Me preocupó lo del audio, espero que se haya mejorado en el camino, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.